llega a vuestros hogares a través de Huillarí. Del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillarí Cuy. Bueno, 6 de la mañana, 38 minutos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya para que es para una panaicona que hay ahora hasta informativo Huillarí, que noticiero de la mañana, amigos. Hoy día arrancando la semana, hoy día lunes 10 de noviembre del 2025. Muy buenos días a cada uno de ustedes desde Coyulqui, Cotabambas, Mara, Akira, Challo, Ahuacho y Tambobamba. Muy buenos días, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Por favor, aquí estamos listos para compartir con las últimas informaciones que tenemos, pues, efectivamente. Y vamos a hacerlo seguramente también noticias nacionales, internacionales, amigos. A ver, 974-78-2420. Bien, Enrique Guarajocha Sacitar, muy buenos días. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos nuestros hermanos en la provincia de Cotabambas, Cunampunchayqa, Ñatari, Musianchis, a 10 días del mes de noviembre del año 2025. Faltan muy pocos días. ¿Cuántos? Estamos hablando de unos 50 días para acabar el año. Sí, claro, estamos 30 más 20, 50, 51 días aproximadamente, ¿no? Ya estamos por terminar este año 2025 y bueno, siempre a nuestras autoridades hacer reflexión y trabajar de la manera más correcta con la finalidad de generar pues oportunidades para todos los cotabambinos, para todos los chalhuahuachinos. Está en sus manos, señores autoridades. Y Moraña, 6:40 minutos. Informativo Huillarí Cuy. Muy buenos días. Buenos días. Oiga, ¿usted recuerda a la famosa franja electoral? Claro. Que en las emisoras, ¿no?, de alcance nacional. Sobre todo en las emisoras que son comerciales, ¿no? Claro, y de alcance nacional, es que el día sábado 15 ya, de acá a 5 días, se inicia pues a nivel nacional la difusión de la franja electoral para las organizaciones políticas que están habilitadas para postular en las elecciones presidenciales y al Congreso de la República. Así que ya deben estar preparándose ya y seguramente las organizaciones políticas ya deben tener ya sus videos, sus spots, ¿no es cierto? Para enviarlos. Claro. Bueno, ya deben estar preparando todo su material de propaganda electoral para estos comicios que se acercan. Y el día 30 de noviembre, elecciones primarias. ¿No? En cada una de las organizaciones, partidos políticos, a través de, en este caso es a través de delegados, me parece, la elecciones primarias, así que ya deben estar cuántos candidatos por partidos se estarán encontrando, se estarán inscribiéndose, y vamos a ver cómo va a ser esto de que en nuestra provincia de Cotabambas, Quinzachunca, Pusaj, Mikashan, organizaciones políticas ya habilitadas a Huerajocha. Entonces, no sé si acá habrán 38 organizaciones políticas y si habrá también candidatos. Claro, Chaitari que tampoco son Huerajocha. Pero aunque acá hay cualquier cantidad de líderes, muchos casi líderes. Todos que está son, bien, que está bien. Bueno, está bien, porque eso significa pues que hay interés, ¿no? Claro. Pero que sí. guarden coherencia. No va a ser posible que un amigo de tendencia comunista, pensamiento socialista, esté postulando por el APRO, o esté postulando por el PPC, o esté postulando por Acción Popular, o esté postulando por la derecha. Bueno, que quizás, don Guillermo, pueden cambiar también de pensamiento en el camino al darse cuenta. Pueden reflexionar. ¿Verdad, no? O sea, no es todo que yo he nacido así y así me voy a quedar. No. En el camino pueden cambiar, pueden reflexionar. Y quizás en el camino pueden decir, no, estaba equivocado. Y en realidad esto es lo que funciona mejor y esto es lo que le conviene a nuestro país. Quizás, ¿no, don Guillermo? Quizás, eso de quizás puede ser
porque recuerdo que en las anteriores elecciones había personas que estaban postulando pues por partidos de izquierda. Caso Guido Bellido. Bueno, no quiero decir acá en Noma, acá en nuestro medio, había personas que postulaban por la Florcita, después por todo de partidos de la izquierda. Resulta que aparece como candidato de Acción Popular. Bueno, ahí está pues. Pero don Guillermo, ahora le comento en el caso del señor Guido Bellido, congresista de la República. Este señor. ¿Qué está pasando? Guido Bellido enfrenta juicio oral por terrorismo. Agente Sacha asegura que congresista era el enlace con los Quispe Palomino. La información dice lo siguiente: al congresista Guido Bellido Ugarte se encuentra a puertas del inicio de un juicio oral por el delito de afiliación con el terrorismo, enfrentando la posibilidad de una pena o condena de 20 años de cárcel. La fiscalía lo acusa de estar relacionado con los terroristas del Braen y se le imputa haber pertenecido a la organización criminal Sendero Luminoso del autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú que operaba en el Braen. Bellido ha negado las acusaciones ante el Panorama, calificándolas de un invento y un complot político que surgió durante la segunda vuelta electoral. El juicio oral está pues solo a falta de que se ponga la fecha. Don Guillermo, ¿qué le parece? Bueno, en realidad nadie es culpable hasta que se demuestre su culpabilidad, ¿no? Mientras tanto sigue siendo inocente. Este es un proceso judicial que va a tener que enfrentar, porque tiene estas acusaciones. Las autoridades harán la investigación correspondiente, lo llamarán a declarar, lo llamarán a conversar, a defenderse, y después con las pruebas se dará cuenta si es o no es culpable, don Guillermo. Bueno, las evidencias están desde mucho antes, de la forma como se expresaba, cómo destacaba el accionar de algunas terroristas, de la forma como se trasladaba hacia el Braen, las fotografías que admiraba, pues, bueno, no es malo, ¿no? Pero simplemente digo yo, hay muchas evidencias que seguramente no serán del todo para poder, digamos, como para poder dar una sentencia, nada, simplemente uno cualquiera se puede dar. Este señor, es proclive, es proclive a ciertas tendencias. Ahí está abajo de la foto junto a la foto de Abimael Guzmán, aparece y dice en el museo de Abimael Guzmán. ¿Y cómo así has ido al museo tú? Es que hemos sido los mejores alumnos, hemos ido allá de pasantía. No, eso sí, no. No, los mejores alumnos o los alumnos que más tiempo estamos en la universidad. Eso los habrá que están decir. Más tiempo de repente. Los mejores alumnos que más tiempo estamos en la universidad. Los alumnos más destacados y más ya estaban trabajando ya cuando él era alumno. Ya estaba ahí. Sí, de verdad, o sea, yo sí le puedo dar frente. Ya muchos compañeros que en alguna vez hemos cruzado algún tipo de aula o conversatorio en la universidad, ya estábamos trabajando por lo menos 5, 6, 7 años antes de que él termine la universidad. Eso sí es verdad. Y yo puedo darle fe. Entonces, en realidad no creo que sean los mejores alumnos los que hayan ido a ese tipo de pasantías. Él dice así, pues, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se puede confiar de este señor cuando en realidad siempre hemos dicho, ¿no? Si eres machito y bien valiente para poder, digamos, hacer cualquier cosa, tú estás en este momento de repente pues con alguien enfrentándote o atacando tal cosa, tiene que ser macho también para poder afrontar, digamos, ante la justicia y no estar negándote después. No, yo no estuve ahí, yo no era, simplemente, bueno, eso no son pruebas, que esto, que aquello, pero en realidad hay que ser bien valientes, hay que tener coraje, ¿no es cierto? Desde el momento en que tú estás en algún accionar del caso, estás de repente metido en algún sitio, tienes que reconocer que efectivamente y no negarte más adelante que no le conozco a ese señor. Así de fácil, ¿no? Pichacaran. Pero ya efectivamente, pues, así como Guillermo Bermejo, su situación está grave. Su situación está bastante grave, aunque él haga aparecer a la gente decir, yo no tengo ningún caso pendiente, estoy totalmente limpiecito. No, están equivocándose. Bueno, así están las cosas, amigos. Bueno, pues qué más, pero una vez que ya lo llamen a audiencia, ahí sí el juicio oral, ahí vamos a ver recién seguramente. El juicio tarda en el Perú, ¿no? Bastante. Bueno, 6:47 a.m. Un abrazo a Radio Poder Chasqui, que efectivamente ya está en enlace con nosotros, con la cadena radial de la amistad a esta hora de la mañana. Por supuesto, un abrazo para la señora Irene Arredondo. Vamos con esta nota, don Guillermo. José Gerí no inició su gobierno con un 88% de aprobación.
de la población peruana. Es el 8º presidente con más rechazo en Latinoamérica. El 10 de octubre del 2025, el congresista José Gerí asumió pues la presidencia de la República, en el Poder Judicial, el Poder Legislativo era el presidente, ¿no? Tras la vacancia de Dina Boluarte, asume José Gerí. Y ya se están haciendo pues las encuestas para ver el nivel de aprobación, dando a conocer a nivel nacional de que todavía sería uno de los presidentes que está pues dentro de todo Latinoamérica entre los más rechazados y con menos popularidad, don Guillermo. ¿Qué le parece? Qué pena. Bueno, recién está también menos de un mes todavía, don Guillermo. Sí, eso es a veces el error que tenemos, ¿no es cierto? No conocemos aún todavía, digamos, solamente las primeras semanas, los primeros días, y bueno, pero ya estamos con prejuicios sobre una persona, ¿no? Entonces, creo que en algún momento cualquiera en su sano juicio podría decir, todavía no sé, fíjate, no hay... recién está empezando con su plan, o recién está haciendo su plan, está sacando sus primeros proyectos, primeros leyes, o en este caso para poder enfrentar a la delincuencia, a la corrupción, ¿no? A la inseguridad, pero ya lo estoy juzgando ya. Todavía bueno, las encuestas encontraron que el 54.2% de los peruanos desaprueban la gestión de Gerí, mientras que solo el 29.6% aprueban la gestión de Gerí, posicionándolo como el 8º presidente más rechazado en la región de Latinoamérica. El sondeo del Instituto Peruano en este caso pues de encuestas, de estadísticas, estudios peruanos, también se acerca a la cifra según los resultados de un total de 1.200 personas encuestadas. El 53% asume pues estas posturas también de preocupación sobre el tema de la seguridad. ¿Qué le parece, don Guillermo? Hay un fuerte porcentaje de que sería el 54.2% que estarían desaprobando sobre una muestra de peruanos que se hizo pues de estas encuestas. De todas maneras, don Guillermo tiene mayor aprobación que doña Dina Boluarte. Bueno, es lo más lógico, pero lo más ilógico es que ya lo estén ya le estén señalando, ya le estén ya aprobando o desaprobando, cuando en realidad todavía no se puede decir cuál es el balance de su gestión. No hay una gestión todavía como para poder hacer un balance. Pero de todas maneras, bueno, estas encuestas marcan un punto de inicio, ¿no? O sea, a ver, digamos, a los 2-3 días aplican una encuesta para ver con cuánto de aprobación, si la gente está de acuerdo. Bueno, y eso, de acuerdo a eso, si sube, bien. Si baja, bueno, ahí ya tiene una muestra de que no está haciendo las cosas bien, ¿no? Bueno, entonces, sí, siempre suelen aplicar este tipo de encuestas, don Guillermo. Bueno, y al comienzo, sobre todo, es la simpatía que uno tiene, ¿no? Por ese señor que de repente tiene un antecedente, bueno, como fue presidente del Congreso de la República, arrastra pues ya una imagen, ¿no? Claro. Entonces, eso también influye mucho. Bueno, citar el día sábado hemos tenido una agotadora jornada, nada menos en Chalhuahuacho, con nuestros niños de nivel primario que participaron en el concurso de coros infantiles Huarmachacuna Taquini en 2025, en donde hubo una buena participación, muy bonito espectáculo de parte de los niños, y ya más o menos ellos tienen idea, ¿no? Cómo hacerlo el próximo año. Si esta vez no lo han podido, no lo han conseguido con la clasificación para este siguiente sábado, entonces el próximo año ya dirán, ya, nos faltó esto, aquello tenemos que hacer, y bueno, felicitaciones a todos los docentes y a los padres de familia de cada una de estas instituciones, así como también del programa de refuerzo escolar que de algunas comunidades bajaron, ¿no? Claro que sí, don Guillermo. Bueno, un abrazo muy grande a todos los maestros, a todos los niños, los padres de familia que estuvieron presentes en ese concurso de canto y música, Huarmachacuna Taquini es en este caso, ¿no? Se está planteando un proyecto para el próximo año, don Guillermo, bastante interesante. Ojalá se pueda concretar. Bueno, es lo que siempre se tiene que hacer, o sea, es siempre mejorar, es siempre hacer algo mucho más. Que incluya a todos también. Que incluye, claro, prácticamente, vamos a ver, personas adultas también, ¿no? Sí, están por ahí tratando y nos están proponiendo trabajar Taitamamacuna Taquini. Sí, efectivamente, en anteriores, los días pasados,
proponían que por qué no se puede hacer, digamos, programas en el cual, concursos en el cual se incluyan pues a los adultos mayores. Entonces, también a través de nuestros Facebook, a través también del WhatsApp nos están escribiendo para poder, digamos, organizar, porque hay un público que está divorciado de la realidad, hay un público separado, si se puede decir, que es el público adulto mayor, ¿no? ¿No? Sería muy bueno porque efectivamente ellos sí traen historia, traen mensajes, traen vivencias de todo. Es la historia de un pueblo precisamente, claro que sí, llevan por dentro y bueno, no lo exteriorizan. Entonces es muy importante eso, acogerlos para que ellos también puedan sentirse pues útiles, digamos, en hacer la historia, porque cuántos historiadores tenemos que seguramente a través de los mensajes, testimonios, a través de la vivencia de nuestros adultos mayores, se reconstruye la historia de nuestros pueblos. Claro que sí. Y de todas maneras, aprovechando, pues, ya que usted ha hablado de historiadores, de narradores y también de personajes que guardan todavía estas tradiciones orales, quiero saludar a mi tío Ladislao Loaiza, que debe estar sintonizando la radio, debe estar por ahí en Carmen Alto, ¿no? Don Ladislao, un abrazo muy grande desde Radio Surfui, con mucho cariño siempre para usted, lo recordamos, y ahora lo vemos a través de las redes sociales, interactuando con sus adivinanzas en quechua. Qué bonito, qué bonito. Un abrazo muy grande, Ladislao. Cierto, a nuestro hermano Ladislao. Yo sé que hay mucha gente, efectivamente, pero don en Faustino este caso, Cruz también. Faustino Cruz, también un gran comunicador innato. Bueno, en este caso, ayer y anteayer en la ciudad del Cusco se han reencontrado los becarios de Las Bambas, Cecitar, que es muy importante. Efectivamente, ¿quién pensaría que estas señoritas, sean, o estos caballeritos sean becarios, y todavía en número ya bastante grande, muy pocos dirán, manan cancho, wayajikuna jaina puncho domingo inalata sabautan topaykun kuskullaqtapi wayajikuna panaykuna topaykun kuriki wayajikuna panaykuna kay waynakuna sipaskuna kay becario nisqa Las Bambas manta pacha paykuna estudiashan kuriki, entonces chaypin topaykun kuyajapas 15 pachaq pisqachunka beneficiario kuna chaypi topaykun ku señorita kuna, señorita kuna warmakuna waynakuna paykuna kashanku Huancuiri llaqtamanta, fuera Bambamanta, Chuykunimanta, de Manuel Sewani, había de Pumamarca y también de otras comunidades de nuestra provincia de Cotabambas, y también del corredor vial sur de Chumbivilcas y Espinar, que bueno, gracias a su esfuerzo, gracias a su dedicación, tienen esta beca, porque no es para aquellos señores que dicen, ya, no jamanja, ya beca me vas a dar, y solamente ya de una vez mi título y lo nomás ya sin estudiar, ¿no? No se trata tampoco de eso, sino tienen que dedicarse, ¿cierto? Estudiananco, y además sacar buena nota. Entonces, si es que te haces jalar en algunos cursos y hasta allá en las bases así, simplemente te separan y te quitan la beca, ¿no? Entonces, creo que es muy bueno, seguramente Lisa Aldívar nos podría informar más adelante, o de repente en este caso tenemos a Yuri Gallegos, que nos va a informar sobre este encuentro de becarios. Claro que sí, don Guillermo. Encuentro de becarios muy importante. Y seguramente nos van a dar la información completa en unos instantes. 6 de la mañana con 56 minutos. Jacucho Veracucha Guillermo. Tauparizunchis Iman Casan Kunampuncha Ipaj. Hoy lunes 10 de noviembre del año 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Un abrazo muy grande a todos mis hermanos, a todos nuestros oyentes en toda la provincia de Cotabambas. Vamos a ver con la frase para esta semana, amigos. Atención, gracias a Lisbeth Saldívar, que se ha trasnochado para poder trabajar como siempre, ¿no es cierto?, todo el informativo. Y bueno, pues en esta oportunidad para esta semana tenemos nuestra frase, Cecitar. Solo al arriesgarnos podemos hacer que nuestras vidas mejoren. El principal riesgo y el más difícil de asumir es ser honesto. Siempre, amigos, tenemos que trabajar en base a este valor tan importante que, bueno, eso lo aprendemos en casa. Si aprendes en casa a mentir, si papá te enseña a ser deshonesto, mamá te enseña a mentir, me dice mi mamá, no está aquí.
Ese mi mamá no se encuentra. Hijito, hemos salido con tu tío a tomar helado este domingo, no vas a decir nada a tu papá, tu tío es muy bueno. Entonces, si enseñamos a nuestros hijos, porque este valor de la honestidad se enseña en la casa, no esperes que le van a enseñar en el colegio. Estos valores sí se siguen el ejemplo, ¿eh? En estos valores. Se sabe, ¿no? Pues, don Guillermo. Claro, porque muchos dicen, si es de papá y mamá son mentirosos, son deshonestos, de seguro también los hijos van a hacer. Claro, don Guillermo, los valores es tarea, formar a nuestros niños en valores. Esa es tarea netamente del padre, de la mamá, de casa, de la familia, en la casa, ¿no? Entonces, si estamos teniendo problemas de deshonestidad, corrupción, entre otros, algo está pasando, pues algo está fallando en nuestras familias. Entonces, muchísimo ojo, tenemos que comenzar a trabajar en ese sentido, don Guillermo. Claro. ¿No? Porque no le vamos a echar la culpa, pues, al docente, pero el docente tiene una tarea de formar cognitivamente en conocimientos, digamos, académicamente. Académicos, ¿no? Claro. Pero valores ya es valores tarea es en casa, de papá, ¿no? Y de mamá. Así es, perfectamente de acuerdo. Así es. Muchos creen que escuela piseta que ya mucho. Raja y meina pues machacos paps por ecosarme, aunque sea y meina taps ñojaja por ecamosarme, manan o así manchamos chicote morteja, jaita peas juarmeita, a ver Yulia cosa, man eso aprenden en la casa. Y nuestros niños aprenden con el ejemplo. Así es, amigos, la hora en todo el Perú, amigos, 6 de la mañana con 59 minutos. Le voy a ir una paneigona. A ver, vamos a ver dónde nos vamos. Un día como hoy, amigos, recordándose citar, hoy es Día Mundial de los Huerfanitos. Día Mundial de los Huerfanitos. También se conmemora el 10 de noviembre, el Día Internacional de la Contabilidad. De la mira, ve. Hay que saludar a todos los contadores y contadoras. Contadoras y contadores, aquellos que cuentan chistes o cuentan cuentos. No, ellos se dedican netamente a ver los balances en este caso económicos de una empresa, ver cuánto se tiene que pagar a la SUNAT, ver cuánto de impuestos, si se puede recuperar algún tipo de impuestos. De la contabilidad. Usted dijo de los contadores, por eso estaba pensando en otra cosa. Día Internacional de la Contabilidad, señor. 10 de noviembre del año 1493. Ajá. En 1492, un 12 de octubre, se descubre o llega Colón a América, ¿no? Uh-huh. Pero en 1493, Cristóbal Colón, un día como hoy, desembarca en la isla de Borinque, la actual Puerto Rico, donde, dando pues a la región el nombre de San Juan Bautista. Así le puso el nombre originario. Isla de San Juan Bautista, ahora ya conocida como Puerto Rico. ¿Cómo serían, no? ¿Cómo habrían descendido? Nunca habrán llegado por ahí un barco, ¿no? Seguramente. Uh-huh. Los nativos habrán visto, ¿qué será eso, no? ¿En qué idioma también habrán estado, no? No. Y un Chuchazapa llegó primero, pisó barbudo. Barbudo, Chuchazapa. Claro, cuántos meses de viaje también le habrá crecido el pelo y la barba también. Y un afeitador no va a encontrar usted ahí, ¿no? Como acá, con nuestro amigo Chinchilico. Chinchilico también. Igualito, el mismo lujo. Allá en 1780, como un día como hoy, amigos, por órdenes de Tupac Amaru, es ejecutado el corregidor Antonio de Aliaga. Ay. Entre tanto, en el año 1836, un día como hoy, 10 de noviembre, nace en Ayacucho el mariscal Andrés Avelino Cáceres, 3 veces presidente del Perú. Encabezó la lucha de la resistencia peruana contra la invasión y ocupación chilena durante la Guerra del Pacífico. Fue conocido como ¿qué? Como el Brujo de los Andes. Es el patrono de la Armada de Infantería del Ejército Peruano. Es uno de los peruanos más destacados de nuestra nación, ¿no? Estamos hablando de Andrés Avelino Cáceres, el Brujo de los Andes. Eso, precisamente, Brujo de los Andes. ¿Por qué les decían? Porque este señor se aparecía en su caballito y con su gente, pues, recogiendo gente, montoneros y una serie de cosas por todos los sitios para hacer resistencia, pues, a la invasión chilena, ¿no? ¿Y cómo así? ¿Por qué se llama Andrés Avelino Cáceres la comunidad que está en Mara? No sabría decirle. ¿No? ¿Y ¿Usted sabe? No, por eso te pregunto, ¿no? ¿Y por qué lo llaman también acá la comunidad, acá después de Manantiales está
¿Cómo se llama esta comunidad? ¿Cuál? ¿Manuel Seoane? Manuel Seoane Corrales, ¿por qué? ¿Quién fue Manuel Seoane Corrales, don Guillermo? Bueno, fue un político aprista. Yo digo por qué, pero sí me contaron un poquito de esa historia. El dueño de sería el hacendado de la época, dueño, había donado a la comunidad y dijeron, no, te voy a dar esto a la comunidad, le voy a dar, pero le van a poner el nombre de Manuel Seoane Corrales. ¿Por qué? Porque él era admirador de ese político aprista. Entonces dijo, ya, le ponen bases, se va a llamar Manuel Seoane Corrales y voy a donar ese sitio. Entonces, y bueno, por ahí es que se llama así, ¿no? Vamos a 1931, amigos. 1931 muere en Palacio de Gobierno, o sea, Palacio de Pizarro, dicen, Rosa Prado, la hija del general Mariano Ignacio Prado. Entre tanto, don Guillermo, vámonos a el año 1961. Nace el jugador Franco Navarro Monteiro, exfutbolista peruano, uno de los principales delanteros peruanos de la década del 80, estamos hablando todavía. Sí. Entrenador de la selección peruana de fútbol y también entrenador en otros equipos del torneo local. Franco Navarro. Bueno, y en 1965 es la que se recuerda la creación de la Escuela Nacional de Turismo. Entre tanto, en el año 2007 se inicia el juicio al expresidente Alberto Fujimori, acusado de violaciones a derechos humanos ocurridos durante su mandato entre los años 1990 y el año 2000. Jacocho 2019, Guatama, Guayajicuna, Panaicuna, Jayapacheyapi 2019. El destacadísimo destacadísimo boliviano Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia tras intensas semanas de protestas ante acusación de fraude electoral y supuesta manipulación de votos. Entre tanto, Hakucho Kai 2020 en Lima, Manuel Merino asume la presidencia del Perú tras la vacancia del entonces presidente de Estado, Martín Vizcarra, generando rechazos de sectores de izquierda y protestas a nivel nacional. ¿Y cuántos días estuvo? 2 días, creo. 4 días creo ha estado. Bueno, en el 2021, amigos, la plataforma YouTube, ¿no? Así, YouTube. YouTube. La plataforma YouTube decide ocultar el conteo de no me gusta, ¿no? El conteo de no me gusta, para mitigar el presunto ambiente acoso contra youtubers. Chaymi Kasian Guayajicuna Panaicuna, Hakuchu 2021 Nescaman, la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conocida como la Chilindrina, recibe el récord Guinness por la longevidad de su personaje infantil, la Chilindrina, interpretado por más de 48 años como una niña todavía, ¿no? Chaymi Kasian, Guayajicuna Panaicuna, 7:06. Vámonos al encuentro con nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Y Moraz, Nahuayjecuna, Panaicuna, 7:06 aquí en el informativo Willarico y don Guillermo Iman Carician. Bueno, Seina, Guayajecuna, Panaicuna, vamos con la relación de titulares rápidamente, amigos. Yachtamacecuna, cómo no recordar el día sábado, amigos, en un ambiente lleno de sonrisas, talento y un emocionante espíritu competitivo. Amigos, el fin de semana se vistió y vivió la etapa clasificatoria del concurso, amigos, del concurso de coros infantiles, En este caso, amigos, Yachtamacecuna, atención, con más de 10 instituciones, 3 en total participantes, lograron clasificar a la gran final 4 agrupaciones representantes de Pumamarca, Fuera Bamba, Huanaco, Pampa y Jonjaja, quienes disputarán los premios el 15 del presente mes, el próximo sábado. Esta actividad es organizada por Las Bambas, Radio Surfui y la Asociación de Desarrollo Las Bambas, en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas.
La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:07 durante los días 8 y 9 de noviembre. Muchísima atención en la ciudad del Cusco. Se llevó a cabo el primer encuentro de estudiantes del programa de becas Las Bambas, Huaycaicuna Panaicuna, con asistencia de más de 80 beneficiarios, quienes participaron de talleres de integración, salud mental y salud física dirigida por profesionales psicólogos, asimismo. Recibieron orientación de los desarrolladores de profesionales por parte de Minera Las Bambas. A la vez se dio a conocer los beneficios de las becas. Exactamente 7 de la mañana con 8 minutos a David Guamaní, los titulares a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Buenos días, Guillermo. Buenos días, César, a toda nuestra provincia de Cochabamba. Sí, efectivamente, nos vamos yendo rápidamente con nuestros titulares el día de hoy. Estaría sociales para impulsar la creación del nuevo centro poblado denominado Paljaro. A este centro poblado conformarían los barrios de Inqui y Chacchacalla. En esta ocasión lo lidera pues en la Mauta Juan Palma, que es el presidente de barrio Inqui, ¿no? Por una parte también queremos reconocer y felicitar por el aniversario de la comunidad de Shuro, esto en el distrito de Mara, que vienen cumpliendo ya el cuarto aniversario de esta comunidad de Shuro, esto en el distrito de Mara. Por otra parte, pues continúan los festejos por el aniversario del distrito de Alhuahuacho. El día de ayer ha sido la gran final de Copa Municipal Cusicausana, donde en categoría damas ha sido condecorado el centro poblado de Tambulla y como subcampeón hermanos de Pararani. En categoría jóvenes está liderado como campeón es Puyas de Remonte de Pararani. Y así de esta manera continúan con algunos festejos y la gran carrera de caballos también, que ha sido la pista hípica de Nueva Fuerabamba. Por una parte también, Guillermo, se vienen realizando algunas actividades condecorativas en el distrito de Coyurqui, con muchas actividades que el día de ayer también ha sido partidos importantes de Copa Municipal Coyurqui, donde que seguramente también el próximo domingo ya tendremos los finalistas en estos eventos importantes de los aniversarios de los dos distritos importantes de nuestra provincia de Cochabamba, Guillermo. Amigos, atención, Guaycaicuna Panaicuna, nos vamos con más titulares. ¿Qué ha pasado? Davidito nos ha dejado cerrado el micrófono. Vamos a ver entonces, reiteramos, amigos, atención, nuestra relación de titulares. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho entregó oficialmente los trabajos de mantenimiento de caminos vecinales en el sector de Nangra, comunidad de Jasa, mejorando la conectividad vial y la calidad de vida de las familias del distrito. Además, las autoridades ediles colocaron la primera piedra del proyecto Creación del Servicio Recreativo y Deportivo, una obra que supera el 1,5 millones de soles y que busca potenciar el deporte, promover la cultura y fortalecer los espacios de creación en beneficio de toda la población.
Gracias a nuestros oyentes. Pepito Maldonado, un abrazo muy grande. Al profesor Porfirio, muchísimas gracias, que están atentos a la programación de la radio. Les agradecemos totalmente, infinitamente. Y moras Yahuayrecuna Panaicuna, 7:12. Atención, don Chinchilico, atención, por favor. Tiene que estar atento a la consola. Sí, de verdad. Ya esto ya es muy reiterado, don Chinchilico, ¿ah? ¿No? Vamos con más información. La Municipalidad Distrital de Coyurqui invita a todos los amantes del deporte a participar en la competencia de ciclismo Coyurqui 2025, actividad central por el 83 aniversario de creación política de Coyurqui. Va a haber una competencia de ciclismo, que se realizará este 13 de noviembre con categorías para niños, jóvenes y adultos. Una jornada deportiva que busca promover el talento y el espíritu competitivo de la comunidad, con inscripciones abiertas en las oficinas del Proyecto Deportes ubicado en el primer piso de la Biblioteca Municipal, y consultas al 973 2781 87, para que nadie se quede afuera de esta gran fiesta del ciclismo en conmemoración del aniversario de nuestro querido distrito de Coyurqui, Huaracocha, Guillermo. Efectivamente, un día antes también Chalhuahuacho cumple 31 años de creación política, amigos, y por esto efectivamente la plaza principal de Chalhuahuacho se vestirá de gala, pues amigos, atención, el día jueves, este jueves 13 de noviembre, habrá el certamen de belleza Sumarcipas, en el marco por el 31º aniversario de Chalhuahuacho, donde las jovencitas demostrarán con orgullo la elegancia, el talento y la identidad cultural de nuestro distrito. Para los interesados, las interesadas pueden inscribirse en la oficina Proyecto Tradiciones y Costumbres de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Mamita kuna, papito kuna, guayrecuna, panaicuna, informativo, Huillarico y Cay, Guaira, Huasinchispi, Surfu y Yapanchis, Remaining. Lamentable, una intensa granizada, Chichidalerparimun, provocó pues daños a una importante extensión de cultivos de maíz, habas, papa y otros. Esta granizada se registró la tarde del último viernes en el sector de en este caso Pampaña Pata, ¿es, no? Pampaña Pata. Chimpachampia. Pampaña, esto es en Tambobamba. Esto pues en la provincia de Cotabambas. La Oficina de Gestión de Riesgos de la Municipalidad Provincial de Cotabambas hace la evaluación sobre la extensión de sembríos dañados por este fenómeno meteorológico. Pampaña ha sido afectado fuertemente por la caída de la granizada el día viernes, don Guillermo. Bueno, y Matacharangaps, Oficina de Gestión de Riesgos, porque efectivamente también existe un área, la agencia agraria de cada una de las municipalidades, quienes asumen y tienen que enviar efectivamente toda la información para que se les pueda reponer, digamos, por lo menos en semillas, si es que se ha perdido muchas cosas, porque todos estos sembríos están asegurados, amigos. Atención, un equipo multidisciplinario de la Municipalidad de Salud se reunió con representantes del gobierno regional de Apurímac para brindar asistencia técnica y coordinar, atención, acciones que permitan la puesta en operación del nuevo hospital de Chalhuahuacho, entre ellos la elaboración del plan de implementación multianual, documento fundamental para gestionar la transparencia de recursos adicionales para el funcionamiento del nosocomio, señores. Chay, mi casa, mamita kuna, papito kuna, Guairahuasinche, Surfo, Yapanchi, Remaining. Atención, una intensa granizada que provocó daños también en una importante extensión de cultivos de maíz y habas. Esto pues en Pampaña, ¿no? Esto pasó el día viernes. Bueno, ya estamos en los regionales, no sé por qué nos están dando esta nota. Jacucho, Hojas, informaciones, Jaban, 7:16. Jacoche, Juan, Yactamacé, Censo Nacional de Vicuñas 2025. Contabilizó más de 300,000 ejemplares. Más de 300,000 ejemplares, y reportan nuevas poblaciones en Ancas y Huánuco. Se desplegaron 190 brigadistas capacitados y se contó con la participación de comunidades altoandinas y organizaciones comunales en 232 distritos y 93 distritos. Del mismo modo, según CERFOR, 30,000 vicuñas censadas este 2025 en Apurímac nomás, Apurímac nomás. ¿Qué será en todo el Perú? Bueno, vamos a ver en todo el Perú, amigos. Una calle Orasta, vamos a ver con más atención, amigos,
creo que ya estamos en Tambobamba. Claro que sí, nos vamos hasta Tambobamba. Seguramente hay mucho que comentar. Don Aquiles Abarca, Alillancho Minaya. Amigo César, Guillermo, muy buenos días. Alillamo y Nocaja por Ipacusiani, que Tambobamba, Llactape. Así es, el día viernes por la tarde, viernes 7 del presente mes, bueno, ya por tercera vez afectó pues la granizada a los sembríos de maíz, papa, haba, forrajes y otros en el barrio Pampaña especialmente y en otros lugares. Bueno, pues ya tercera vez nos afecta esta granizada y de parte del municipio, bueno, de todas maneras hay que agradecerle siquiera pues para fumigar nos dan pues foliar. Y otras instituciones pues prácticamente pareciera que no existiera. Dice que no tienen presupuesto, agencia agraria, por ejemplo, es una oficina por gusto, prácticamente representa nomás. Si no tiene presupuesto tampoco no puede hacer nada, pues el encargado o la encargada quien trabaja en esta institución. De remate, mis queridos amigos, fuera de la granizada, de remate, no hay agua de consumo humano en Tambobamba. En la mayoría de los barrios, desde hace años antes, no es tampoco pues en gestión actual del alcalde, no, sino desde años antes, por la mala captación en el ojo del manante de Parcapugio, lugar de Pampaña. Bueno, pues captación de agua pues lo han ejecutado con gestión anterior. Seguramente el proyecto estaría mal elaborado, o es que el residente de obra era un ingeniero, tal vez pues con un título conseguido por ahí, por Lima, en algún barrio, en algún lugar. ¿Cómo uno no va a tener pues una idea? Si soy pues un ciudadano, no va a tener que tener una visión positiva, no negativa. Y lo han hecho pues una captación hasta del río, que viene pues del río de Azacasi. En tiempo de aguacero pues este río viene cargado, turbio, y afecta pues a la captación el agua que viene pues del río de Azacasi. Por eso pues casi constante el agua de consumo viene turbio como chocolate. Solamente para dar a los niños, para consumir a adultos, todos, al agua hay que agregar azúcar nomás ya para que sea chocolate y servirnos, ¿no? Pero, bueno, pues no es mentira, es cierto, y pues, tampoco yo no puedo echar la culpa a la gestión actual, sino que esto viene desde gestiones anteriores. Yo cuántas veces llegué al lugar con los ingenieros responsables en gestiones anteriores y me pregunté por qué va a venir si esta captación es de un manante que sale el agua pues de una roca grande, de un cerro del pie grande, y el agua es cristalino, toda una vida. Por más que sea en tiempo de aguacero, de sequía, pero el agua es cristalino en Parcapugio. Y ahora pues, desde la captación que han realizado viene turbio, por eso como vuelvo a repetir, afecta pues el río de Asa, casi que baja de la parte alta en tiempo de aguacero, turbio, eso lo afecta. Esto para mi modo de pensar, solamente conversando, preguntando a las personas entendidas, me dicen pues hay que destruir, hay que deshacer esta captación y de nuevo hay que volver a realizar este trabajo de captación, ya clausurando pues para que no afecte pues el río de la parte alta. Por ahí sería solución. De lo contrario, no hay solución, mis queridos amigos. También a unos 50 metros al costado de esta captación hay otra porción de buena cantidad que sale también de ahí de la roca, agua bastante, y estamos desperdiciando porque esa agua, por ejemplo, no la habían captado.
Ya, y ahora pues sale pues prácticamente al río mismo esta agua, y ahora con una visión muy positiva, creo que también tienen que aumentar este caudal que viene pues, o sea que es un manante. Con eso más, nosotros en Tamuama tendríamos toda una vida agua de consumo de suficiente y cristalino. Chayan Chayri, Marimuñi, Parlarimuñi, Huerajocha, César, Huerajocha, Guillermo, Kunan, Tutamantampi, Keita, Mobamba, Llactansmanta, Pacha. Añay, Huerajocha, Aquiles, muchas gracias por la información. Vamos con más titulares, amigos, a esta hora de la mañana. Guayajicuna, Panaicuna. Hacucho, Huerajochacuna, Papitocona. Supervisión de la SUNEDU coloca contra la pared por abuso de autoridad al rector y consejo universitario de la UNAMBA. Se abre una ventana para que docentes contratados y despedidos que debieron ser nombrados en el marco de la ley 32171 demuestren pues ante el juez que hubo excesos, que hubo abusos, ensañamiento contra estas personas, contra ellos, menciona. La argolla, el altiplánica, está nerviosa y buscará por todos los medios interpretar a su antojo la ley universitaria 3220, que dejó fuera pues a muchos maestros de la UNAMBA, Hueracocha, Guillermo. Así es, amigos, 7 de la mañana con 23 minutos, 7 de la mañana con 23 minutos, amigos, Guayajicuna, Panaicuna. Atención, amigos, un total, amigos, atención de cuántos muertos fueron aquí. Vamos a ver, en este momento estamos revisando, amigos, ya estamos en un accidente el día de ayer, amigos, atención, volcadura nada menos de una unidad de la empresa Rayo Dorado, empresa interprovincial, amigos. Rayo Dorado sufrió accidente, dejando como saldo 3 personas fallecidas y deja pues alrededor de 41 pasajeros o casi 40 pasajeros también heridos, amigos, que se trasladaban pues nada menos en esta zona de cerca de Belille. Ayer en la madrugada fue el accidente y entonces en estos momentos los heridos son atendidos, amigos, en Espinar. Así es, lamentable esta información. Alrededor de las 2 de la mañana el bus salía de Espinar a Belille y lamentablemente se dio este accidente. Los heridos fueron trasladados de inmediato al hospital de Espinar para recibir la atención médica. Según las principales investigaciones que siguen en desarrollo, una unidad habría invadido el carril contrario, provocando un violento impacto, y el personal de la policía acudió para salvar vidas en este lamentable accidente que se dio en la ruta Espinar-Belille ayer al promediar las 2 de la mañana. ¿No? Lamentable, amigos. Vamos con más noticias. Machu Picchu logra su tercera certificación carbono neutral tras reducir su huella de impacto. Este destino mundial ha reducido su huella de carbono en un 7,07% por turista. La maravilla del mundo vuelve a ser historia. El santuario histórico de Machu Picchu acaba de recibir su tercera certificación Destino Carbono Neutral, otorgada por la organización internacional Green Initiative, consolidándose como el primer destino turístico del planeta en alcanzar este estándar climático por tercera vez consecutiva. 7:26 minutos, mucho cuidado con, en este caso, pues los desechos tóxicos que deja la minería ilegal. En Puno cae banda los ruteros del Relave que transportaban 548 sacos de desechos tóxicos. En Puno fueron detenidos 7 integrantes de la banda Los Ruteros del Relave, dedicado al traslado ilegal de desechos mineros tóxicos. El operativo policial se ejecutó en la víspera en la carretera La Rinconada a Nanea, provincia de San Antonio de Putina, donde interceptaron un camión que transportaba 548 sacos de relave aurífero sin ningún tipo de documentación. El material incautado junto con el vehículo superan los 578,000 soles en el valor de mercado. ¿Qué le parece, don Guillermo? Más de $500,000 soles. Bueno, no les interesa pues en este caso que sean desechos. Bueno, en este caso, amigos, le estamos secuna Jacochi Guayjechay Nacional Nesjaman, encargada de negocios de México, acá en Perú, ha abandonado el país, luego de dar asilo diplomático a Betsy Chávez. Bueno, en este caso, Carla Ornelas
encargada de negocios de México, abandonó el Perú en la noche del día sábado, según se informó en Migraciones. Su salida del país se da luego de que el gobierno le otorgó un plazo perentorio tras el asilo diplomático otorgado a Betsy Chávez. Lamentablemente, el asilo diplomático se está desvirtuando. Bueno, Carla Ornelas, don Guillermo, es la embajadora. Es embajadora. Claro. Bueno, nos han puesto encargada de negocios. Es la embajadora de México quien abandonó ya el país, ¿no? Que tuvo incluso un plazo para que dejara atrás romper las relaciones diplomáticas con México, después de que México dé pues asilo político a Betsy Chávez. ¿Qué le parece? 7:28. Vamos con más. El Jurado Especial Electoral de Pacasmayo ordena al Congreso revelar nombre del funcionario que usó cámara en meeting de Keiko Fujimori. Giovanni Formo, oficial mayor del Congreso, deslindó responsabilidades excusándose que se encontraba de vacaciones. Yo estaba de vacaciones, señor, yo no sé qué habrá pasado en ese momento. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial señala que habría contenido habría hecho con su delito sería omisión funcional, omisión de funciones. En ese entender, el Jurado Especial de Pacasmayo está buscando que le den el nombre de quién es el que llevó la cámara del Congreso al meeting de Keiko Fujimori. ¿Usted sabe, don Guillermo, quién llevó? Bueno, ahí está. Eso se lo saben. Lo que pasa es que no lo quieren decir, pero van a hacer larga, van a hacer esto. Seguramente se va a presentar alguna censura contra el señor presidente actual del Congreso. Rospigliosi. ¿No? Rospigliosi, amigos. Y nuestro presidente de la República, José Gerí, dice que Betsy Chávez no podrá salir del país hacia México, el tiempo que el gobierno del Perú determine. En declaraciones a la prensa, el jefe de Estado dijo que el gobierno no se va a pronunciar en este momento sobre el salvoconducto a Betsy Chávez y que al no otorgarse este pedido no podrá viajar a México. Por supuesto, pues amigos, Perú está consultando todavía a la OEA y ya está consultando a otras instancias sobre el verdadero sentido del asilo político. ¿Qué es el asilo político? ¿Se puede dar asilo político simplemente a personas que están siendo procesadas? Bueno, el asilo político tiene que ver un tema ya más de discusión ideológica, don Guillermo. Posturas políticas, ideológicas, donde pues se puede brindar, digamos, amparo a alguien que está siendo, sí, verdaderamente perseguido por ideología, por política, ¿no? Sin embargo, si hay una persona que ha cometido delitos, ya pues también hay delitos de corrupción. Claro. Ha habido funcionarios hubo en este caso en Ecuador, funcionarios que han cometido delitos por corrupción, han buscado asilo en la Embajada de México y les han dado. Y los ecuatorianos, en ese caso el ejército ecuatoriano, asaltó, ¿no? Asaltó prácticamente esta embajada y sacaron a estos perseguidos por la justicia de Ecuador. Con el cuento del asilo político se está dando acogida, se está protegiendo a delincuentes, a personas que están juzgadas, ¿no? En este caso, perfectamente. Y anoche estaba viendo, y es bueno eso de que los medios de comunicación difundan nuevamente qué es lo que ha ocurrido ese 7 de diciembre del 2022, día del intento de golpe de Estado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y no se diga pues que no, nunca existió esa cosa. Yo no estuve ahí, estuvo bien plantada la señorita Betsy Chávez y se va a negar. Y ahora el problema es que Betsy Chávez hace tiempo se viene burlando de la justicia. Vamos con titulares. Así como otros, 7:31. Esto es escandaloso, esto da cólera. Aumento de sueldo en altos funcionarios. El Tribunal Constitucional, o sea, los que trabajan en el Tribunal Constitucional, ganarán 42,000 soles, mientras que los embajadores 20,000 soles. Esto a raíz de un proyecto de ley presentado por el congresista Américo Gonza. ¿De dónde? De Perú Libre. Ahí está pues el señor del Partido del Pueblo, el señor Américo Gonza está presentando este proyecto. Desde diciembre, en este caso, desde diciembre, trabajadores del Tribunal Constitucional y del Servicio Diplomático del Perú serán beneficiados con un aumento salarial. En el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, pasarán a ganar de 35,000 soles, 42,000 soles, o sea, más 7,000 soles. Mientras que los embajadores de 10,600 soles estarían ganando 20,000 soles. ¿Qué está pasando con este congresista? Y para los maestros, ¿para cuándo?
Para el personal de salud, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Para los policías, ¿para cuándo? Chayacá. Y después decimos, y justamente mucha gente o muchos hermanos del pueblo han confiado en este congresista, Américo Gonza. Óigalo bien el nombre, Américo Gonza de Perú Libre. ¿Qué le parece? Qué terrible. Y hay todavía congresistas que se presentan para apoyar este proyecto de ley, ¿no? Entonces, lamentables, amigos. Lo llevan a votación y dicen, sí, aprobado. Usted, Américo Gonza es el mismo que preparó el proyecto para no intervenir, no allanar los domicilios, sino con mucha anticipación. Ese es el mismo. El mismo ha sido Américo Gonza el que presentó ese proyecto contra el allanamiento de las casas de los delincuentes. Al criminal, señor delincuente, vamos a intervenir su casa mañana, por favor. ¿Va a estar usted? No, por favor, pasado mañana. No, tampoco, no. Estoy de mi viaje. Abogado no va a estar. Estoy de vacaciones. A la vuelta será. Entonces, este mismo ha sido el que ha presentado ese proyecto de ley también. Imagínate cuántos delincuentes, aparte de las organizaciones criminales que hay dentro del Congreso. ¿De eso no renegaría usted? Más renega y mancho, pero a veces no puedes, manera hígado y chataja, lástima y mancho. ¿Qué estará diciendo don Aquiles ahorita? Ay, vida, ya es y mata abajo Aquiles, renega. La OMPE, amigos, desde este 15 de noviembre se inicia la difusión en la franja electoral para las elecciones primarias, a través de radio, redes sociales y televisión, según el plan de medios de la franja electoral de las elecciones primarias, aprobado por el organismo electoral. Las organizaciones políticas difundirán sus spots en radio, redes sociales, en televisión. Asimismo, según el tipo de cobertura seleccionada, la distribución será hay una tarifa en locales, nacionales y digital también. O sea, se les va a dar plata, señores, y ojalá que estos señores administren esa plata como debe ser, ¿no? Vamos a ver. Chaimi, Guayaguna, Panaicuna, 7:34. Para que difundan todo esto, su propaganda, van a utilizar tu impuesto. Claro, pues eso ya ha sido aprobado por el Congreso, y es una ley. Es una ley que le da a cada Tenemos partido. todos los peruanos que apoyar a la propaganda de diferentes partidos. Tienen que pagar con el impuesto que te van a descontar este fin de mes. Claro, o cuando le da, usted compra un tarro de leche Gloria, el tarro de leche Gloria viene por el producto más su impuesto. El señor profesor que va a recibir su sueldo también, ahí le descuentan, eso va a ir a pagar esta franja electoral, propaganda. Hay cantidad de dinero, señor. Vamos a ver con más titulares, amigos. Nos vamos a las internacionales. Vamos a Filipinas. En Filipinas evacúan a más de 1.2 millones de personas que fueron evacuadas y lamentablemente una persona falleció el domingo último en Filipinas, horas antes del impacto del super tifón Fungwon en la costa este del archipiélago. El potente ciclón tocará tierra esta noche en la provincia de Aurora. Los vientos que están llegando hasta 250 kilómetros por hora, son vientos bastante fuertes, está generando bastante preocupación a las autoridades. Las autoridades han cerrado escuelas y han cancelado más de 300 vuelos. Hace poco hemos escuchado en otras zonas donde efectivamente habían vientos de hasta 50 kilómetros por hora y habían generado decenas de muertos. 250 kilómetros por hora estos vientos. ¡Wow! Más que casi como un avión, la velocidad de un avión, ¿cuánto imprime? 300, ¿no? No sé. Más de 300, supera los 300 kilómetros por hora. Sí, pero este viento es horrible. Y menache que o sea, van a evacuar, dice, más de 1.200.000 personas. Y menache que con Gaps le hasta más seguro. Vivimos felizmente en un lugar más seguro, amigos. También tornado en Brasil, señor Cecitar. Ha dejado 6 muertos, 750 heridos y destruye gran parte del estado de Paraná. El fenómeno, con vientos de hasta 250 también kilómetros por hora, ha arrasado viviendas y dejó más de 10.000 personas sin hogar, destruyendo casi el 90% de la ciudad de Río Bonito do Iguacú. Lula da Silva declaró duelo nacional y envió equipos de rescate, amigos de Artamasecuna. Así que, hermanos, los tiempos están cambiando, ¿no? Y macha, jucha zapacha paikuna canco chay castigo chay amunan pajariki. Guayajacuna panaicuna 7:36 igual que nuestros minutos. hermanos de Pampaña Pata también jucha zapacha cayanco chixi pasaya
Y Moraña, 7:37. Vámonos hasta Estados Unidos. Estados Unidos dona $700,000 en medicamentos para combatir el VIH en Bolivia. Ojo, esto gracias al reinicio de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Bolivia, entre ambos países. Esto después de que ingrese ya y tome el mando el nuevo presidente. El subsecretario de Estados Unidos explicó que la entrega de los medicamentos se realiza porque estos no han estado disponibles en Bolivia, por lo que se servirá pues para luchar contra el VIH allá en Bolivia. La necesidad de los pacientes con esta enfermedad es bastante grande y además que servirá para cubrir la necesidad durante los próximos meses como parte de la restitución de relaciones diplomáticas entre ambos países después de 17 años, ¿no? Ahora con este nuevo presidente ya están diciendo, bueno, vamos a restablecer relaciones económicas de transacción con Estados Unidos y con otros países más. Tiene mucho que trabajar este presidente, don Guillermo. Chamba como cancha. Chamba como cancha, amigos. Vamos a las deportivas. Atención, escucha, Cecitar. Universitario y Alianza Lima igualaron 0-0. Pero en la final de la ida de la Liga Femenina, en un partido muy parejo, Leonas y Blanquiazules no lograron romper el cero en Campo Mar U y tendrían que esperar la revancha para conocer al ganador de torneo clausura. En esto sí te puedo apostar porque las jugadoras de la Alianza Lima se lo van a llevar. Bueno, ahí sí, y las damas están representando bastante bien al club íntimo. 7:38. Atención, muchísima atención, Guayquicuna, Panaicuna. Los partidos de Perú ante Rusia y Chile serán pues reprogramados. El cronograma se mantiene. Los partidos amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile se mantendrán según lo establecido desde un inicio. La bicolor llegará al territorio ruso el lunes a las 8 de la noche, o sea, hoy día a las 8 de la noche, vía París, Estambul y San Petersburgo. Por ello, el encuentro ante Rusia se mantendrá según lo establecido. El partido será el miércoles 12 a la medianoche. Pasado mañana. Sí, a la medianoche, pero va a ser la medianoche, sí, hora peruana, medianoche. Así es que vamos a ver cómo le va a la selección peruana en este encuentro amistoso con Rusia, don Guillermo. Así va a ser, ¿no? Entonces, ¿qué hora será en San Petersburgo? Si acá es medianoche, ellos nos llevarán más o menos por unas 12 horas. A ver, vamos a preguntar en un ratito, le doy en este caso, la hora en San Petersburgo. Vaya con los otros amigos. Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo por estafa agravada en Perú. Escuchen esto, amigos. El Ministerio Público le abrió una carpeta fiscal al ex mediocampista del FC Barcelona tras la denuncia hecha por inversores peruanos. La empresa del Español habría incumplido la realización de ciertos eventos. Chay Mikashan Guayji, Chay Panachilla, Tamasecuna, titulares de Racayorasta. Y Moraña, Hueracocha, Guillermo. 7:40. May Piña, Tarikusunches. A ver, muchísima atención. En este momento en San Petersburgo, en Rusia, son las 3 de la tarde con 40 minutos. Nos lleva, pues, ¿cuántas horas? A ver, mientras que en Perú es 7 de la mañana con 40 minutos, en San Petersburgo es 3 de la tarde con 40 minutos. 15:40 menos 7:40, estamos hablando. A ver, usted que ha aprobado matemáticas. 8 horas. 8 horas nos están llevando. 8 horas. Sí, señor. Vamos a una pequeña pausa, mi estimado Cecita. Samaneros. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni echar a pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por el concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones.
hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Rápidamente, amigos, 7 de la mañana con 42 minutos, César. Así es, don Franklin Encalada, muchas gracias por la sintonía. Alejandro Pañura, Pepe Maldonado, en fin, un abrazo muy grande para ustedes. Don Franklin nos dice, ¿y qué hora será en Bolivia? A ver, la hora en La Paz, Bolivia, en este momento, a ver, saque su Rolex. Deja, voy a sacar acá, pongo Bolivia. Ahí está ya. 8:42 minutos. 8 de la mañana con 42 minutos en Bolivia, don Franklin. Una hora nos lleva, está al este, pues. Don Franklin, si va a viajar a Bolivia, por favor, se trae las empanadas bolivianas, ¿no? En este caso. ¿Cómo se llaman eso? No son salteña, la salteña boliviana. Por favor, ¿ya? ¿A usted que le gusta ir a Bolivia cada vez? Sí, a él le gusta el sur, no sé, este muchacho. Creo que ha estado incluso en la toma de mando ahí con en este presente, saludando al nuevo presidente de Bolivia, don Franklin Encalada. Señor, claro, pues ya. Por ahí con buen soltero. Amigos, la Actamasecuna, buena Josacuna, 7 de la mañana con 43 minutos. Citar, cuéntanos un poquito usted que ha estado al tanto de este encuentro de beneficiarios de becarios de las Bambas. Bueno, ayer y anteayer estamos hablando de el 8 y 9 de noviembre se desarrolló pues este encuentro de becarios de las Bambas. Participaron diferentes estudiantes y becarios beneficiarios de Minera Las Bambas en este encuentro, donde se desarrollaron actividades muy importantes, ¿no?, para su desarrollo. Este encuentro también se va a desarrollar en Arequipa y en Lima próximamente. Un abrazo muy grande a todos los jóvenes estudiantes que forman parte de este programa de becarios de Las Bambas. Para conocer mayor detalle, don Guillermo, vamos a contactarnos con, en este caso, el representante Minera Las Bambas, Yuri Gallegos. Respecto a este tema nos va a dar mayor información, don Guillermo. Bien, Yuri, tenga usted muy buenos días. Me parece que usted estuvo también el día de ayer precisamente con estos alrededor de 80 beneficiarios que están en la ciudad del Cusco, ¿no? De un total de más de cerca de 400, creo. Pero buenos días, Yuri. Buenos días, Guillermo, César, compañeros. Te gusto escucharlos. Bueno, el gusto es nuestro, Yuricito, para saber exactamente de qué se trató este encuentro, lo de sábado y domingo, con nuestros becarios. Ahí se han reencontrado, becarios, digamos, de Huancuiri, el otro de Manuel Sebani Corrales. Oye, ¿tú no eres de Chuicuni? El otro decía, sí, claro. ¿En dónde estás? Ahí se reencontraron. Bueno, qué bonito encuentro, por lo menos para que sepan que efectivamente son muchos de los beneficiarios que gozan de la beca que les da pues Minera Las Bambas. Efectivamente, Guillermo, a partir de este año estamos promoviendo, ¿no?, los encuentros regionales con jóvenes que se benefician del programa de becas, tanto pregrado como apoyo profesional. Estos jóvenes estudian en sedes como Cusco, ¿no?, Arequipa o Lima. Entonces es importante, ¿no?, estos espacios para que ellos pues se conozcan, ¿no? Y es fundamental que dialoguen, ¿no?, y generen entre ellos una red de contactos, ¿no?, para repensar y valorar también la oportunidad que tienen al ser beneficiarios, ¿no?, del financiamiento de su educación superior que promueve Minera Las Bambas, ya sea en el marco del cumplimiento de compromisos con diversas comunidades o como iniciativa estratégica para aportar al desarrollo de las comunidades de la región y del país, Guillermo. Bueno, en este caso, pues, ¿son becarios de institutos, de universidades? Bueno, nosotros, como Minera Las Bambas, generamos oportunidades para financiar la educación superior, tanto técnica como universitaria. Claro. Actualmente en ambos programas, ¿no?, tenemos, ¿no?, más de 380 beneficiarios que estudian en diferentes sedes. Y próximamente se van a incorporar aproximadamente 40 nuevos jóvenes. O sea, vamos a superar, ¿no?, como contribución de Minera Las Bambas, el hecho de financiar becas, ¿no?, en estos dos
componentes de pregrado y apoyo profesional, ¿no? A más de 400 jóvenes, que es fundamental, ¿no? Para cerrar brechas en cuanto a la educación superior, Guillermo. Ahora, en cuanto podemos describir, tal vez, Yuri, ¿qué tipo de carreras, por ejemplo, están siguiendo estos jovencitos? Bueno, en carreras técnicas, ¿no? Nosotros, a través de espacios de diálogo, de asesoramiento, de tutoría que damos a los jóvenes, principalmente tienden a estudiar en institutos como Senati, TecSud, Sensico, ¿no? Instituciones que realmente pues tienen el prestigio respectivo, ¿no? Y por consiguiente rápidamente no van a tener su inmersión laboral en el futuro, ¿no? Ya que una buena preparación les permite también aportar desde donde se inserten laboralmente al desarrollo de nuestra patria. En cuanto a universidades, sí, claro, en carreras universitarias ya tenemos casi un 15% de jóvenes, ¿no? Que se esfuerzan mucho y van ingresando a universidades públicas, y un 85% que también van buscando y tendiendo su estudio a carreras más de ingenierías, ¿no? También tenemos de medicina, ¿no? También carreras de derecho, de contabilidad, de administración, ¿no? Carreras que definitivamente van a aportar pues en el futuro a su porvenir y al desarrollo de nuestra región, Guillermo. ¿Y cómo así es que vienen integrándose nuevos, por ejemplo, aquellas personas, jovencitos que están interesados y que se están esforzando por estudiar, por ganar una beca? ¿Cómo así es que efectivamente se pueden hacer acreedor a una beca? Bueno, desde el programa de apoyo profesional, Guillermo, tanto en el corredor vial sur como en el área de influencia directa, Minera Las Bambas está ofreciendo 100 oportunidades de financiamiento o becas, ¿no? Estas vacantes se cubren en el marco de un concurso que organizamos anualmente, preferentemente en el mes de mayo, ¿no? Para brindar estas oportunidades, de los cuales 70 son para financiar carreras técnicas y 30 para financiar carreras universitarias. Y en el marco del programa de beca pregrado, ¿no? En comunidades donde tenemos compromisos permanentes, también las familias y los mismos jóvenes, ¿no? Son quienes determinan dónde estudiar, y nuestra labor de Minera Las Bambas es generar las condiciones a través de un financiamiento, ¿no? En el marco del cumplimiento de un reglamento que es muy estricto y tiene el soporte de Pronavec para que estos jóvenes pues cuenten con esas condiciones y estudien exitosamente, dedicándose en exclusividad, ¿no? A invertir su tiempo para tener el mejor desempeño posible en sus estudios universitarios o técnicos, Guillermo. Perfecto. Yuri, acá tenemos preguntas, ¿no?, de nuestro público. Alejandro Paniura nos dice: buenos días, señores de Radio Surfo, ¿y cuántos becarios tiene la comunidad de casa? ¿Me pueden detallar, por favor? En realidad, no es que nosotros determinemos o la empresa determine tantas becas para tal comunidad, tantas para tal comunidad. Claro. Esto es en el marco de un concurso. Deberíamos aclarar bien esto, don Yuri, porque la idea no es que, digamos, estemos determinando, cerrando cupos a cada comunidad, ¿no? Esto es en el marco de un concurso. Se hace una convocatoria a nivel de toda la provincia de Cotabambas y se hace un concurso, ¿o no es así, Yuri? ¿Y el concurso? Sí, efectivamente. A ver si nos puedes ampliar, Yuri. Es importante que aclarar los mensajes hacia las comunidades, ¿no? El programa de apoyo profesional, ¿no?, donde anualmente ofrecemos 50 oportunidades para el corredor vial sur y 50 oportunidades para el área de influencia directa. Esto es totalmente meritocrático. El beneficiario tiene que postular, organizar sus expedientes, ¿no?, los cuales se evalúan, ¿no? Porque valoramos, por ejemplo, ¿no?, que hayan acabado pues exitosamente su educación secundaria, ¿no? Demuestren que se han esforzado, que hayan ingresado con buenas notas ya sea un instituto o una universidad. Además pasan por una entrevista, ¿no?, de carácter psicológico, vocacional. Pues todo eso se valora y los mejores chicos que reúnen los requisitos ingresan pues al programa. No estamos ofreciendo cupos vacantes por comunidades, sino nos preocupamos, ¿no?, y también orientamos que este programa realmente capte a los mejores talentos y a los chicos que realmente están decididos a esforzarse, ¿no?, para que
logren transitar exitosamente por su carrera técnica universitaria. Claro que en ese sí. marco, este programa realmente tiene pues buenos resultados, y los chicos que se esfuerzan definitivamente van a tener, ¿no?, logros, ¿no?, a nivel de su, ya sea de la carrera técnico profesional que han elegido, estimado César. Claro que sí, Yuri, y esto tenemos que tenerlo bien en cuenta, bien claro. Son 50 becas para un sector y otras 50 aquí en la provincia, y esto es meritocrático, ojo, y es cualquier beca, don Guillermo, Yuri, cualquier beca a nivel de instituto, universidades. Nosotros vamos a la universidad, y si usted quería participar en un concurso de becas, llamaba a la universidad, convocaba, y generalmente entre los mejores estudiantes se presentaban, o aquel estudiante que era perseverante, organizaba sus expedientes, tenía tiempo, se presentaba y tenía la oportunidad de irse a estudiar a Inglaterra, a Italia, a España, a otros países. Pero esto es interés ya de cada estudiante, mi estimado Yuri. Así es. Este programa valora dos cosas: el esfuerzo y la meritocracia. Y definitivamente esta apuesta por premiar el esfuerzo nos va a garantizar éxitos en el futuro. Sí, bueno, muchos inicialmente, bueno, de repente por desconocimiento, Yuri, ¿no? Por comunidad decían, no, Juanqui, 30 becarios me vas a dar al año, incluso en universidades nacionales e internacionales, cuando en esta comunidad a veces de repente por mala preparación, ¿no? Pero no habían ingresantes pues a universidades. Se trabaja con personas, con estudiantes que hayan ingresado y alcancen inicialmente pues su constancia de ingreso, y bueno, participen en esta convocatoria, en este concurso, Yuri. Así es. Es el becario y su es el estudiante y su familia quienes deciden en qué centro de educación superior técnico universitario estudien. Es fundamental, ¿no? Es la decisión que ellos toman. Nosotros desde Mineras Bambas, ¿no?, premiamos el esfuerzo y la meritocracia, ¿no?, convocando concursos anuales para financiar esas carreras a los chicos que realmente reúnen las condiciones mínimas y se esfuerzan. Efectivamente, pues, y muchos se preguntan, ¿en qué se beneficia un becario? En realidad son para cubrir casi todos los gastos. Así es. Por ejemplo, ¿no?, para carreras técnicas en el programa de apoyo profesional, ¿no?, financiamos 800 soles mensuales por el tema de manutención o preferentemente alimentación. Claro. ¿No? Que eso solo se rinde cuentas con una declaración jurada, porque lo que nos interesa es que el estudiante realmente se esté dedicando a sus estudios. Y en carreras técnicas, para tema académico, ofrecemos hasta 700 soles, ¿no? Y para carreras universitarias, igual, financiamos 800 soles para el tema de manutención y hasta 1.200 soles para carreras técnicas. Es una contribución fundamental, ¿no?, que ayuda muchísimo para que los chicos se dediquen exclusivamente a estudiar. Bueno, Yuri, es muy importante lo que usted menciona, ¿no? Este aporte, este apoyo es muy bueno, y tenemos que aprovechar. Los jóvenes, ¿se va a volver para el 2026 a llamar este nuevo concurso de becarios? Definitivamente Mineras Las Bambas está apostando, ¿no? El éxito de nuestros jóvenes va a ser sostenible este programa. Por eso es importante, ¿no?, que los papás también se involucren. Si su hijo es beneficiario, tienen que dedicarse a estudiar, ¿no?, y tienen que apostar por su éxito. Esperemos que el próximo año, en mayo, estemos convocando otra vez para aquellos jóvenes que han acabado, ¿no?, el 2024-25 y han ingresado a un instituto o universidad, puedan postular, estimado César. Claro que sí, mi estimado Yuri. Entonces, importante, ¿no? Importante que el estudiante rinda. Y ahora, recordando un poco, Yuri, ¿qué pasa si es que esta beca prácticamente se regala? Muchas veces no valoran, ¿no? Y ya se ha visto en muchos programas, en otras latitudes del país, cuando se han dado becas por doquier, al mes muchos estudiantes lo han dejado de lado. Bueno, ese era un gran ejemplo del Estado que daba becas y venían las universidades a dar examen con los estudiantes, y digamos de 50 que se presentaban, aceptaban 20. Bueno, había un cupo, ¿no? A los 20 mejores aceptaban.
pero no es que habían ingresado, sino simplemente la universidad seleccionaba a los 20 mejores o a los 10 mejores, depende a cuántos daba la universidad en esa universidad, ¿no es cierto? Entonces se los llevaban y resulta empezaban a estudiar y resulta que eran jovencitos que, bueno, nunca se habían interesado por estudiar, no tenían una buena preparación académica, no estaban, ¿no?, para poder, digamos, seguir carreras profesionales, no estaban muy bien preparados. Y comenzaron a abandonar. A la semana, a los 15 días ya empezaron a desertar. Entonces, de ahí en adelante la beca 18 hace también casi algo parecido, o sea, concursan a las becas 18 los jovencitos que han ingresado a las universidades por su cuenta, ya sea particular o privada. Entonces, con esa constancia se presentan y entonces compiten. No se trata aquí de decir cuántos becarios hay para mi comunidad. ¿Cuántos cupos? No. ¿Cuántos cupos? Ahora no sí es competitivo y meritocrático. Depende de nuestro joven. Por eso, padre de familia, tenemos que dedicarnos a hacer el seguimiento a nuestros jovencitos durante estos años de escolar, ¿no es cierto? De primaria y secundaria, bueno, hasta desde inicial. Hay que hacer el seguimiento para que estén muy bien preparados académicamente y puedan ingresar a la universidad. Y una vez ingresados en la universidad, recién tanto el Estado como la empresa también te van a decir, participa en este concurso. Tampoco es así de fácil, o sea, no estamos, estamos en este caso, pues, para los jóvenes que estudian, aquellos, y cómo es que se pierde una beca, mi querido Yuri, en este caso, gracias a las Bambas, ¿cómo es que se pierde? Bueno, si no se dedican a estudiar y desaprueban cursos, definitivamente, pues, el joven no deja de ser beneficiario y tiene que seguir estudiando con sus propios peculios, ¿no? Por eso es fundamental, este programa siempre va a estar cerca del becario. Recuerda que tenemos tutores en las diferentes regiones y están haciendo seguimiento a los becarios y también conversando con las familias para cualquier situación, cualquier alerta, la familia pues esté informada y realmente converse con sus hijos para que se dediquen a estudiar. Es el plus también que ofrecemos. El éxito acompañamiento de los jóvenes es el éxito del programa. Entonces ahí también es una inversión importante que hace Minera Las Bambas, ¿no?, para complementar la tutoría a los jóvenes, ¿no?, e instamos que las familias también estén en contacto con los tutores para que se conecten con las familias, ¿no?, con sus jóvenes, con sus hijos. Bueno, bien importante el tema de las becas, mi estimado Guillermo. Acá están preguntando, pues, si estas becas... si hay ya profesionales, están egresados ya, Yuri. Bueno, recuerda que el tema de becas con algunas comunidades, como Fuerabamba, Huancuire, empezó todavía pues hace más de 15 años atrás, ¿ya? Y como producto de eso, ¿no?, tenemos ya varios profesionales, ¿no?, que están ofreciendo sus servicios, tanto en la región como en el país, ¿no? En esos últimos 15 años, que hemos trabajado con algunas comunidades, ¿no? Recuerden que el programa de becas se ha fortalecido posterior ya a la pandemia para que sea más extensivo, ¿no?, y coberture actualmente casi 400 jóvenes que son beneficiarios. Antes habían 60, 70 beneficiarios, ¿no?, anualmente que estudiaban y aprovechaban sus becas. Actualmente tenemos, ¿no?, más de 100 profesionales, ¿no?, que están brindando sus servicios gracias a esta contribución que ha tenido Minera Las Bambas en estos 15 años anteriores, ¿no? Pero también gracias a esa experiencia este programa se ha fortalecido y ahora tiene mayor seguimiento porque queremos asegurar también el éxito de estos jóvenes en sus estudios con el involucramiento directo de las familias, estimado César Guillermo. Perfecto, Yuri. Le agradecemos por el tiempo que nos brinda aquí a Radio Surfui. Es importante lo que usted menciona y a nuestros beneficiarios, a nuestros becarios, por favor, tienen que estudiar, tienen que dejar en alto el nombre de su distrito, de su comunidad, de su provincia y salir como buenos profesionales y técnicos, mi estimado Yuri. No sé si tienes algo más que decir a esta hora de la mañana ya para finalizar. Bueno, solamente comunicar a los papás que nos estamos juntando con sus hijos en estas jornadas de encuentro de becarios. Sábado y domingo 8 y 9 ha sido en Cusco. Esta semana, el 15 y 16 van a ser encuentros de becarios en Arequipa y el 29 nos vamos a ver en Lima. Es un espacio muy bonito de reencuentro de jóvenes, muchos ni siquiera se conocían. Esto queremos hacerlo cada año para fortalecer pues esa integración, ¿no?, y que se identifiquen también y sepan que esto es gracias al diálogo que ha primado entre la empresa y sus comunidades y sus líderes, estimado Guillermo César.
Qué bien. Bueno, efectivamente se trata de eso. ¿Cuántas veces acá dijimos, si rompes un diálogo, rompes una conversación, rompes una negociación, ¿a qué llegas? Bueno, pues quien va a perder, ¿no? En realidad pierden los beneficiarios, pero de todas maneras, en una negociación hay que saber perder y hay que saber ganar. Entonces hay que saber plantear, hay que reconocer que efectivamente no se trata de pedir, ganar, sino negociar, conversar desalturadamente. Entonces, Yuri, la última pregunta. ¿Becarios tenemos en ciudades grandes e importantes o también tenemos en algunas otras donde de repente hay institutos? La mayoría se concentran en Cusco, ¿no? Ciudad, en Arequipa y en Lima. Casi el 86% están en esas grandes ciudades. Pero también hay beneficiarios que están en Abancay, están en Sicuani, ¿no? Están en Juliaca, ¿no? O en Yauri, Espinar, o en Santo Tomás. Al final del día ellos eligen dónde estudiar, pero más del 80% están concentrados en esas 3 grandes ciudades, estimado Guillermo. Perfecto, Yuri, gracias por tu paciencia y por habernos explicado este tema tan importante que mucha gente no considera, pues que efectivamente tenemos a estos jóvenes que estudian gracias al apoyo de las Bambas. Bueno, y como usted dice, va a ser un programa sostenible, significa que, bueno, los jovencitos que sigan estudiando, que sigan preparándose, porque todo se trata de meritocracia, no es nada porque yo soy dirigente y por lo tanto voy a hacer uso de ese beneficio, no, sino que en este caso es meritocrático, digamos, el beneficiarse con la beca. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, muy buenos días. Buen día. Tupananchis Cama. Bueno, don Guillermo Chemi Casan. Jacucho, Verajocha, Guillermo, que hay primeras plantas en Escaban. 8 de la mañana con 3 minutos. Aunque se vienen los deportes también en unos instantes a cargo de Hernán Zulca a esta hora de la mañana. Jacucho y Moras ya. 8 con 3 minutos aquí en el informativo Bullarico. Y mientras tanto, don Guillermo, el día sábado se ha desarrollado el concurso de canto y música Huarmachacuna Taquini, claro, ¿no? Un importante espacio para nuestros niños de la provincia de Cotabambas, don Guillermo. Bueno, efectivamente un escenario tan lindo. Y este sábado, atención amigos, a todos los que quieran asistir y presenciar este bonito espectáculo, puerta libre, la final este sábado 15, también en la loza deportiva del Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho, gracias al director, a Julito Navarro y a todos sus docentes y a su personal administrativo también por cedernos este espacio tan importante. Así que este sábado ahí volvemos a encontrarnos. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Surfu y Deportes, amigos, atención, Huayjecuna, Panaicuna, Jarajumpo, Jaitacachemanta, Yachtamasecuna, Hernán Zulca, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos oyentes del informativo Huillaricuy en su espacio Surfu y Deportes, para compartir con ustedes lo que se viene, prácticamente la final de la fecha de la Liga 1, donde varios equipos se tienen que jugar la clasificación todavía para el 4º lugar de la Copa Sudamericana, y también los equipos que se tienen que jugarse para mantener la categoría. 4 equipos en peligro. Pero ya parece que hay algunos equipos ya que ya se fueron, ¿no? De baja. Bueno, uno de ellos ya prácticamente el primero que fue eliminado y pues lo retiraron fue al Binacional, ¿no? Ya se retiró hace tiempo. Y luego, en este caso, en este torneo de la Liga 1, se van 3 equipos que tenían que irse. Uno de ellos, la primera cuota fue ya el Binacional. El segundo equipo que también se va a la Liga 2 es el equipo de Alianza Universidad de Huánuco. También se va prácticamente a la segunda división. Otros equipos que están luchando todavía, en este caso, para poder mantener categoría, es el Ayacucho Fútbol Club. Está también el equipo de Juan Pablo II de Chongoyape. Y también el UTC de Cajamarca, que la están pasando muy mal. Ahí están muy ajustaditos en la tabla de posiciones. Y se van a jugar los partidos, y por ello también en este caso tendrán que salir con todos los equipos a buscar la victoria respectiva para salvar la categoría en la Liga 1 profesional. Hasta el momento, si hoy terminase ya toda la fecha, prácticamente se iría a la baja el equipo Binacional, Alianza Huánuco, el UTC de Cajamarca y el Ayacucho, que está por ahí, por diferencia de goles, en el puesto número 16. Entonces, estaría también
también, en este caso, a falta de una fecha, le toca incluso al Juan Pablo II, le toca también al Comerciantes Unidos, que están muy ajustaditos en la tabla de posiciones. Y luego se vienen los partidos candentes. Hay justamente uno de los equipos que está tratando de buscar también de llegar, en este caso, al cuarto lugar, ¿no? O al octavo lugar para la Copa Sudamericana. Se trata del ADT de Tarma y el equipo de Andahuaylas, el Chanca CIC, amigos oyentes. Este partido se va a jugar, será un partido de ida y vuelta, seguramente va a ser, porque el ADT tiene las posibilidades todavía de sumar y llegar a un torneo internacional de la Copa Sudamericana. El Chancas, su último partido, tendría que jugar con Universitario de Deportes. A falta de 2 fechas, el Chancas todavía tiene un partido con el ADT que jugará en Tarma. Y esto le estaría permitiendo llegar, en caso gane el Chancas CIC, podría llegar a 50 puntos. Y luego tendría que definir en el tendría que recibir a Universitario de Deportes y cerrar la fecha. No, entonces está candente el partido. Y bueno, pues amigos, el día de ayer también jugó el UTC de Cajamarca ante el Sport Huancayo. El UTC de Cajamarca de local no pudo y también con este caso le va yendo muy mal en la tabla de posiciones. De haber ganado, en este caso el UTC hubiese estado manteniendo la categoría en la Liga 1. Pero sin embargo, el Sport Huancayo también fue con todo. ¿Por qué? Porque necesitaba ganar para sumar puntos y también meterse en un torneo internacional de la Copa Sudamericana. Si hoy terminase el campeonato, prácticamente quienes se irían a la Copa Sudamericana serían los siguientes equipos. Presten mucha atención. Quienes estaría el Melgar de Arequipa, Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo. Serían los 4 equipos que estarían en la Copa Sudamericana si es que hoy terminase este encuentro deportivo. Pero sin embargo todavía hay partido. A unos les faltan 2 partidos y a otros equipos que les falta un partido para finalizar lo que respecta a la Liga 1. El Cienciano del Cusco, bueno, por ahí el fin de semana jugó ante el Sporting Cristal, un Cienciano que salió a buscar el resultado, iba ganando en el primer tiempo 1-0, luego se vino los goles de Sporting Cristal y le volteó al equipo cusqueño allá en el Rímac, en la capital de la República, donde el Cienciano, bueno, está muy complicado en este caso su pase a lo que respecta a la Copa Sudamericana. Su último partido será con el Ayacucho Fútbol Club, que también necesita ganar para salvarse la categoría. Un partido candente, y esto se va a jugar en Cusco. En Cusco se juega este partido entre el Cienciano del Cusco y el Ayacucho Fútbol Club. Lo que tiene que esperar Cienciano es que en este caso el equipo de Sport Huancayo pierda, el equipo Chancas y ADT de Tarma empaten y les vaya mal en los siguientes partidos, ¿no? Eso, bueno, sería un sueño para el equipo rojo imperial del Cusco. Pero sin embargo, quienes tienen de repente, ¿no? En este partido va a ser muy importante entre el Chancas CIC y el ADT de Tarma. Quien gane va a tener más chances de poder llegar a la Copa Sudamericana y la tendrá que luchar con el Sport Huancayo, que también igualarían en puntajes en el acumulado general. Bueno, es la información deportiva en lo que respecta a la Liga 1 del fútbol peruano. ¿Y tú de qué hincha eres? ¿De Alianza, de la U, de Melgar, del Cienciano, del Chanca CIC? Bueno, ahí nos puedes escribir al WhatsApp de la radio, también nos puedes escribir en el Messenger, o también en los comentarios en el Facebook de la radio. Entre tanto, amigos oyentes, Perú jugará su amistoso con Rusia y Chile. Y bueno, la decisión final es que la Federación Peruana de Fútbol lo ultimó, los amistosos de Perú frente a Rusia y Chile, tras los retrasos, en este caso en el viaje hacia Rusia pactados para el partido pasado el sábado. La Federación Peruana definió los planes de la selección peruana ante la posibilidad de que los amistosos de esta fecha FIFA fueran reprogramados. Por ello, durante el último fin de semana, lo que parecía que se iba a hacer un viaje tranquilo y sin mayores imprevistos hacia Rusia, terminó en este caso tomando un giro inesperado en contra de la selección peruana, en este caso a la raíz de la cancelación del vuelo que iba a llevar a la delegación
hacia Francia como parte de la primera escala antes de arribar a San Petersburgo. En medio de eso se abrió la posibilidad de que los amistosos de esta fecha FIFA fueran cancelados o reprogramados. Bueno, esta interrogante surgió a partir de lo dicho por la selección peruana de fútbol en su comunicado, donde señalaron que si bien agotarían todos los esfuerzos para solucionar este inconveniente, de último momento estaba abierta la opción de modificar los planes y solicitar la reprogramación de los encuentros frente a Rusia y Chile pactados para el 12 y 18 de noviembre, para pasado mañana, ¿no? Entonces, esta situación, en este caso, amigos oyentes, de fuerza mayor, obliga a la selección peruana a informar que agotará todas las posibilidades para cumplir con los partidos amistosos ante Chile y Rusia. No obstante, también se contempla la posibilidad de solicitar a la organización reprogramación o también de repente aplazar sus presentaciones si la situación no encuentra solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas, afirma la Federación Peruana de Fútbol. Así pues, según como pudo conocer los medios deportivos, este retraso no altera más los planes de la selección peruana y pese a que el plantel tendrá un día menos de entrenamiento. Los amistosos contra Rusia y Chile se llevarán a cabo con total normalidad, eso sí, en menos horas de trabajo y preparación. Y por ello, Manuel Barreto, el director técnico interino de la selección peruana, se va obligado también a ajustar sus sesiones para definir y alinear, en este caso, a los titulares que saltarán al gramado el día miércoles en San Petersburgo. Entonces, se juega este partido, amigos oyentes, este lunes a las 8 de la noche, hora peruana. Luego, el recorrido con escala será, amigos oyentes, hasta Estambul, Turquía, y París en Francia. El cansancio por el largo viaje y la espera que no está dentro pues de los planes harán que los entrenamientos y en este caso el reconocimiento del Grasson Arena será el día martes. Bueno, llegas el día martes, ya tienes que prepararte, el miércoles ya tienes que estar jugando. Bueno, un poco complicado de repente para la selección peruana, va a llegar cansadito, va a entrenar y al día siguiente tiene que jugar. Bueno, por ahí se ha retrasado algunos viajecitos pues de la selección peruana hacia Rusia. Cansancio, sino también la aclimatación, ¿no? Claro, la aclimatación en Rusia. Entonces, bueno, amigos oyentes, es la información deportiva y esperemos pues que la selección peruana demuestre pues en este caso el rendimiento de su nivel y el crecimiento también de la selección peruana. Hay nuevos talentos, hay nuevos convocados y también otros que no han sido considerados. Uno de ellos es Joao Grimaldo, que no estará presente en esta fecha doble de amistosos de lo que se programa la fecha FIFA de la selección peruana ante Rusia y Chile. Bueno, otros jugadores ya antaños que ya no están, es Luis Advíncula, tampoco está el Carlos Zambrano, Paulo Guerrero, tampoco está en este caso el nuevo talento, ¿no? El que estaba integrándose en la selección peruana, el de Dinamarca. En este caso nos referimos a Oliver Sone, ¿no? Tampoco está considerado en la lista de convocados de la selección peruana. Gianluca Lapadula, bueno, tampoco, ¿no? Entonces, por ahí, amigos oyentes, el técnico, en este caso Manuel Barreto, va, en este caso, trayendo nuevas figuras y ojalá pues den la talla y también con ello refuercen el nivel de la selección peruana. ¿Para qué? Para que en los próximos partidos la selección peruana pueda aspirar a un torneo internacional, bueno, al torneo mundial, en este caso pues el mundial, ¿no? Es prácticamente el 2026, bueno, el 2026 ya fuimos, entonces al 2030 será. Bueno, son las notas deportivas, Guillermo, gracias por el espacio. Seguramente ya está nuestra compañera de labores, Lisbeth Saldívar, con los diarios de circulación regional, nacional e internacional para el informativo Huillaricuy, que corresponde para la fecha del día de hoy, lunes 10 de noviembre de 2025. Y a todos nuestros amigos deportistas y nuestra audiencia, les deseamos un buen inicio de semana. Conmigo será hasta la próxima. Guillermo, no se duerma, Guillermo. Muchísimas gracias, mi estimado señor Catedral. Oye, todo un bagaje de información en unos cuantos minutos usted se mandó, así que bueno, pues, pero completito, amigos. Vamos a ver exactamente, amigos, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 15 minutos. Despierte, Chinchilico. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Lisbeth Saldívar, muy buenos días. Alilán Chupanay y Mainaya. Buenos días, Cecitar. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Hernán. Buenos días con todos nuestros oyentes. Inicio de semana, lunes 10 de noviembre 2025. Alilán, Mainaya,
Kay ña chiripakuamushan kay Cotabamas llaqtapi. Taña inteja los ceremonia barajocha. Mayninpi chiqchi dale parisian, chaykuna llaki karisian, chaykuna tariki qosqopipis chiqchishanchi mayna kasan riki panay. Riki, alto lado con api chichiron, kainin chiri, puyo, parayon, ajnan kayo con kain sabao sardentas alientan pararam. Riki, cosjoraita kanishuponi para chakashan, Bueno, pana janja domingo con aja o así ujulapish buena la shanki. Lo se va a hacer que por eco, familianten ahí junten. Kangen ankashan kowiwase wase por nacional porque Machukututu. Por ahí que bueno, ocha Frankie Incala en ata o así hopi buena la joika ya mano, más ya vale. Machukututu pana vale ña chule. Bueno, cosa pana por el Corán que chaja soma rique. Poriconi. Ahora sí, voy a compartir con ustedes los principales diarios que nos da información para hoy. Mucha atención, queridos amigos. El diario El Chasqui Apurímac para el Mundo en su portada. Mucha atención, ¿eh? Instalan mesa técnica por la estabilidad económica y fiscal. El MED y el BCR han instalado una mesa técnica para fortalecer la estabilidad macroeconómica y definir una agenda económica de consenso a largo plazo. La iniciativa busca garantizar sostenibilidad física, reducir la informalidad y ampliar, dice, la base tributaria mediante trabajo conjunto y transparente. Mientras tanto, en la parte derecha superior, Apurímac confirma seguridad y durabilidad en la construcción de la vía asfaltada Yaca Runahuañusta. En Abancay, rector de la UNAMBA impulsa gestiones ante el MEP por el progreso de la universidad. Asimismo, en Chalhuanca crean puesto de auxilio rápido de la policía en centro poblado de Quilcacasa, Cotaruce. Por otro lado, el diario El Pregón, diario de Apurímac, para hoy lunes en su portada. Mucha atención a esta información, qué pena realmente. Mujer muere tras lanzarse de una camioneta en movimiento por discutir con su pareja. ¿Qué está pasando con las jovencitas, con los jóvenes? Problema can, yanka, ima problemas ya está. La salud mental definitivamente está muy deteriorada de nuestra sociedad y sobre todo también de nuestros jóvenes. Hay que tener mucho cuidado, conversar siempre, los padres, pues, en esta edad tan crítica y difícil de la juventud. Fatalidad conyugal. Una mujer perdió la vida la noche del viernes último en un trágico y confuso hecho, y es que se informó que presuntamente se arrojó desde la camioneta en movimiento manejada por su pareja, quien se habría negado a detenerse cuando ella se lo pidió. Esto ocurrió en las inmediaciones del Jirón Ayacucho en Andahuaylas. Mientras tanto, choque entre auto y camioneta dejó 3 heridos en el sector de Pachachaca, en Abancay. Siempre accidente, ¿no? Pachachaca sobre todo, mínimamente por semana, siempre estamos reportando un accidente por allí. Por otro lado, trabajo planificado. Mucha atención, por favor, ya agenden vuestras actividades para el año que viene. El año que viene, 2026, se ha aprobado ya la fecha del PUCLEI 2026. Tome nota, Guillermito. 12, 13 y 14 de marzo se desarrollará justamente esta actividad importantísima en el marco de las fiestas carnavalescas de nuestra región de Apurímac. 12, 13 y 14 de marzo se desarrolla PUCLEI 2026. Asimismo, este diario nos trae en la parte superior información compartiendo conocimiento. Proyecto Parco Chinquillay realiza exitosa pasantía en la represa Cuchoquesara. Así están estos 2 diarios de nuestra región y rapidito visitamos hasta la región de Cusco, que nos trae en su portada el diario Cusco. Red Asistencial presentó proyecto y sería un hospital de especialidades. Gestiona nuevo hospital de salud en la ciudad imperial. Titular de la entidad, doctor Carlos Mesa,
puntualizó que se haría realidad la nueva infraestructura en terrenos del actual nosocomio. Mientras tanto, se ha planteado al gobierno regional Cusco proyecto para renovar el equipamiento de todos los establecimientos de la entidad en la región. Parte superior de este diario. Trágico, realmente lo que ocurrió también este fin de semana en Espinar, ¿no? Con la caída de este bus. Bus de empresa Rayo Dorado se despistó en Espinar, 3 personas dejaron de existir y decenas quedaron heridas. La unidad cubría la ruta Arequipa-Santo Tomás-Chumbivilcas cuando se registró la emergencia. Parte superior de este diario, policía devuelve a señora dinero que extravió, dice su esposo. Es toda una historia también, su esposo todo borrachito, huasquita, caminaba por las calles, dice, y se le cayó pues su billetera y felizmente la policía encontró el dinerito. Gobierno regional de Cusco consolida obras para mejor servicio de salud. Policía Nacional del Perú refuerza seguridad en exteriores de la Embajada de México. Así está el diario El Cusco en esta vecina región. Y nos vamos rapidito hasta la vecina región de Arequipa y nos trae en su portada el diario El Correo. 3 fallecen en vía a Cusco, carretera a la muerte. La empresa de transportes Rayo Dorado salió de Arequipa y se despistó minutos antes de la 1 de la mañana, dejando un saldo trágico y 14 heridos. Entendemos que son 3 fallecidos y muchos hablaban de ahí, seguramente entre 20 heridos, acá dice 14. Vamos con más información, parte superior de este diario también, por inclusión, desafío, Arequipa reunió a 3.500 corredores. Y legales usan Reinfo como escudo y quieren que persista, indica también este diario. Vamos con los diarios de circulación nacional y que dice Comercio. Salida de embajador de Cuba fue motivada por información de inteligencia. Según fuentes policiales, los informes señalaron que Carlos Zamora estuvo vinculado a recientes marchas convocadas de forma pacífica, pero que terminaron en actos violentos. Mientras tanto, este diario también indica más de 4.000 millones de dólares se han invertido en nuestros puertos privados y concesionados, indica este diario. Vamos con el diario La República. En su portada, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, van 56 choferes asesinados este año. En Lima y Callao, la mayoría de ataques extorsivos al transporte urbano se dieron en septiembre y octubre, perpetrados por sujetos en motos lineales. Cada 20 minutos se presenta una denuncia por extorsión en lo que va de 2025. Se registran más de 30.000 casos por este delito a nivel nacional. Más información, el diario La República, 6.87 millones de jóvenes votarán en las elecciones generales de 2026. Empresas denuncian irregularidades en licitación de pistolas para la policía. Así está La República para hoy, lunes 10 de noviembre. Gestión, mucha atención, 8 de la mañana con 24 minutos. En lo que resta del año habrá mucho consumo por mayor liquidez de personas. En el último mes y medio se juntarán, dice, el grueso del nuevo retiro de fondos de las AFPs, la disponibilidad de CTS y gratificaciones efectivo que impulsará en compras y transacciones. Dinero extra también se usará para pagar deudas con atrasos, aunque recuperación de la economía todavía no es plena por el rezago de sector como turismo, comercio y construcción. Más información del diario Gestión, estudio de demanda sobre viabilidad del puerto de Corio se conocería en este mes. Alicorp alista productos y formatos para su marca Don Vittorio. Así está Gestión para esta mañana, el 21. Nos trae en su portada, mucha atención. El presidente interino es del Círculo de Narváez y dice, continúa entrando y saliendo de la empresa cuando quiere. Petroperú sigue siendo un barril sin fondo.
Las pérdidas se acumulan y los gastos administrativos aumentan, a pesar de que se disminuyó el número de trabajadores. Pero 21 izquierda superior dice en su portada: magistrados del Tribunal Constitucional ganarán más que el presidente del BCR. Minería ilegal avanza sin control en la selva de Huánuco y devasta ya hasta el momento el río Yuyapichis. Vamos con más información. 8 de la mañana con 26 minutos. El peruano. Consejo de Estado Regional se reúne desde hoy. Ejecutivo y regiones articulan medidas a favor del desarrollo. Presidente José Gerí y ministros participarán en encuentro de coordinación en la ciudad de Huánuco. Principal demanda de gobiernos subnacionales es la descentralización efectiva de organismos públicos. Identificarán avances en educación. También dice el peruano, titulares de cortes adoptan cultura de la integridad. Así están los diarios para hoy, queridos amigos, y también el diario Correo en su circulación nacional que nos trae. 56 choferes asesinados. Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía revela cifra de terror. Solo en Lima y el Callao, en lo que va del año, criminales atentaron contra la vida de 104 conductores de transporte público. En más de 80 ataques, los delincuentes utilizaron un vehículo para perpetrarlos, que en el 84% de estos casos fue una motocicleta. Comienza la aplicación de multas por no usar chalecos en motos. Parte superior del Correo, Trump propone hipotecas y bonos por aranceles. Así está los principales diarios para hoy, inicio de semana. Un hito más, Expreso. ¿Qué dice Expreso? Sale la entrevista en este diario, en esta edición, al precandidato Rafael López Aliaga. Promete, dice, tolerancia cero, cárceles en la selva y tendrán que trabajar para comer. Yo estoy de acuerdo, de todas maneras, porque pues de qué nos sirve llevar a las cárceles tanta gente que finalmente somos nosotros los que vamos a darles su estadía prácticamente durante los años que les toca estar allí, ¿no? Y tendrían que sí o sí trabajar para poder alimentarse y su estadía también asegurar allí. Dice así Expreso para hoy. Bueno, me despido, queridos amigos. Muchísimas gracias. Conmigo nos encontramos a las 9 de la mañana en La Chambita. No duden en enviar sus anuncios comerciales al WhatsApp de la radio, 974-782420. Chaypiña tu pairusunchi. Chaypiña tu pairusunchi. Chaypiña katuiramusunchis. Maskakusunchis llankanata imayna panachay. Imaymana kashan asepas chambita nesqapi kashan llank'anapas, vendenapas, rantinapas, traspaso, imaymana alquiler chaykunan karishan. Lisita, tapurikamun con kay WhatsApp nesqapi, imayna tampasemun con machay chambita man. WhatsApp karishan radio WhatsApp anchi se llaman que kairos para chimachon kurik y matacho rantina kashan vendina kashan y macho khatuna kashan 974-782420 y chapacha caja wakem kariki solata huequishanku kashan directo nescapi lo serimushaiko Facebook nescapi se chapipas mensajichap chorera manquis y hasta no caña un cherap 6. Ahora sí cosa panay. Bueno, panay camaña panay, sumaj ya. Gracias, Panay, gracias. Bueno, ya está. Bueno, ¿qué pita por escuchan o era jocha, Nishan, señor Guillermo? ¿Hay becas de posgrado para el extranjero, Nishan? Hay bastantes. Claro. Todas las embajadas de los países que están en el Perú ofrecen becas y están yendo, así como usted decía, Italia, España, Francia. Todos son de gobierno a gobierno. Sí, entonces no don Franklin, si quiere postular, usted sabe que para el estudio no hay edad. No hay edad, así que no hay máster menor, máster mayores. Claro, usted puede postular una beca y de repente se puede ir a Países Bajos. Se podría ir de repente a países nórdicos donde hace frío también, de repente. Claro, donde usted quiera, en la especialidad que usted quiera. También en Bolivia hay becas.
También ahí. Claro. A Venezuela habría que ir, no sé si habrá en Cuba también becas de posgrado. Un abrazo, don Franklin Encalado, que quiere pues No, postular. pero es verdad, las becas, hay becas, ¿ah? Incluso usted ingresa a la institución de becas, están ofreciendo. Sí, Pronave. Ahí pero ingresa. sí, justo tenemos, usted se acuerda de Yermani Ojeda, nuestro compañero, Abanquino, ¿no? Curabacino, que y ahora es doctor, creo. es docente en una prestigiosa universidad allá en el extranjero, en Estados Unidos, ¿no? Que me parece que está en Massachusetts. Es docente ya en una universidad junto con su esposa, y él ha trabajado junto con nosotros, pero él siempre ha tenido el deseo, y esto, mire, fíjese, don Guillermo, él cuando trabajaba y comentaba con nosotros nos decía, yo deseo que por lo que yo estudie, que me paguen por estudiar, ese es mi sueño, decía. De verdad. O sea, oye, yo he estudiado comunicación, me gusta la comunicación, pero a mí mi sueño es que me paguen por estudiar. Me gusta estudiar, eso es lo que me gusta. Entonces, que me paguen por estudiar sería mi sueño completo. Y lo ha cumplido. Conseguido. ¿Por qué? Porque ahora como docente, a él le pagan por seguir estudiando, por seguir generando conocimiento. Le pagan su sueldo. Por cada investigación le pagan su sueldo. Ha cumplido su sueño. Pero para que cumpla este sueño, él ha tenido que esforzarse. Claro. Él ha tenido que mejorar su inglés, hacer el TOEFL, dar todos sus exámenes, hacer todo un plan de vida junto con su esposa. Sí, empataban en lo mismo y los dos han tenido la suerte de coincidir en lo mismo, y ambos se han preparado, han dado los exámenes, han postulado a las becas, y esto ha sido postular a becas, ¿no? Porque él postula una beca en Estados Unidos y en primera instancia se va a Texas, ¿no? Y ahí postula una beca donde le pagan la beca, todo, y comienza a hacer su doctorado, y ya ha seguido creciendo. Pero no es que van a ir a tu puerta de tu casa y te van a decir, ¿quieres una beca? ¿Quieres que te preparemos y te llevemos al extranjero o te damos una beca para que estudies? No, tienes que buscarla, tienes que trabajar y prepararte. Las cosas no llegan fácil, y sobre todo en los temas académicos, don Guillermo, hay que tener bastante esfuerzo. Por supuesto, claro que sí. Así es, mi estimado Cecita. Ojalá podamos conversar un día de su experiencia con Germany aquí en la radio. Voy a contactar y le puedo llamar normal. Sí. Usualmente tenemos la dicha de mantener el contacto. Cuando llega a Perú siempre nos reunimos para tomar un café, comentar de cómo está allá, el frío que hace allá y la comida. Lo que sí dice, lo que yo extraño del Perú es la comida peruana, porque lamentablemente Estados Unidos y muchos países son bastante, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, bien desarrollados, pero la comida está empaquetada. Todo es empaquetada. Y no tiene esa frescura y ese sabor que nosotros disfrutamos. No solamente la comida, también las agüitas, las gaseosas que hay acá. Tiene usted para gaseosa chicha, tiene de limón, tiene de tantas otras. En cambio allá tiene usted que llevarse sus sándwiches, sus botellas ya. Sí, todo ya está prefabricado. Sí, entonces bueno, son algunas desventajas, ¿no? Pero bueno, ahí está cumpliendo su sueño. Cuando uno quiere tiene que adaptarse, ¿no? Pues claro. ¿Qué se puede hacer? Bueno, muchísimas gracias, amigos. ¿Y cuál es su sueño, don Guillermo? Mi sueño es dormir un poco más. A mí me gustaría conocer, en este caso, la muralla china. No, en verdad a mí me gusta viajar. Pero en verdad yo te digo, no me muero por irme al extranjero, porque en el Perú tengo lo suficiente y cosas novedosas para visitar. El Perú es riquísimo en cosas naturales. Si yo me voy al extranjero voy a ver seguramente cemento, ¿no? Pero acá en el Perú, hermano, te digo, sinceramente te confieso, a mí me gusta sobremanera viajar y comer. Claro, ¿no? Bueno, eso. Y hay una variedad. Y lo rico es que a usted le gusta, por ejemplo, eso. Hay a otros compañeros que les gusta viajar más al extranjero porque quieren conocer otros países, otras culturas, otros idiomas. Otras realidades. Y algunos que hemos tenido también en algún momento la oportunidad de salir al extranjero, lo hemos logrado conocer. Sin embargo, también conocer nuestro Perú es muy lindo, es muy hermoso conocer cada sitio. Perú tiene. Como usted dice, hay que respetar las opciones, ¿no? En realidad en el Perú hay mucho por descubrir, y sin haber podido descubrir algo, yo irme al extranjero, bueno, sácale al aire, de repente podemos conversar con él también, de repente sobre el tema. Aló, muy buenos días. Aló. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde? Camila Núñez, Sampacho Pata. ¿Y mamanta? ¿Ahí manta? Jochamanta, a ver, papá. Núñez, Sampacho Pata. Claro, Pampaña Pata.
matan el machán que señor Luzmila Siantón. Pantalón, Creo que está entre Pisco y Nazca. Y se ha equivocado de números, creo. Gracias, papá. Estás llamando a Radio Surf, uy. Chao. Radio Surf, saludos. Radio Surf de Minas Bambas, ¿sí o no? Sí, hermanito Claro. lindo, un abrazo. Salud, papá, un abrazo. Arriba Surf, güey. Salud. Bueno, siempre llegan también las sorpresas, don Guillermo. Bueno, temprano ya voy Se ha confundido de radio, se ha confundido de llamada. Temprano ya voy a ir a chicos. Bueno, Veracochas, muchísimas gracias. Ya nos vamos, no sé, ya está, ya además estamos aquí. Mañana ya regresamos. Estamos haciendo sobre tiempo. Acá que dice, señor, es ir a Pachachaca, tomar su cambray y quedarse dormido. Qué rico el cambraycito. El cambray en Pachachaca. Y en Pachachaca también te puede servir la rica comida. Hay variedad de comida, empezando por los cuyes. Claro, los chicharrones también. Si gustas el cuy chachtado, el cuy... En yaca. No, en yaca, el cuy relleno. Y hay una serie de variedades de comidas, así que, bueno. Y Franklincito, ¿cuándo podemos coincidir allá para brindar un rico cambray? El cañacito también, don Guillermo. El cañacito para matar nada menos el chancho, el cuy, la gallina. Claro. Lo que sí es bastante intenso es los mosquitos. Hay unas bueno, también te sacan rico, pero así como comes rico, también te comen rico. Bueno, don Franklin, ya no nos esté haciendo hacer sobre hora acá en el informativo. Por favor, ya. Bien, muchísimas gracias. A nombre de Lisbeth Saldívar, Hernán Zulca, Guillermo Recharte y César Loaiza. Les dice, amigos, muchas gracias a ustedes por habernos seguido y habernos escuchado, amigos, en este divertido informativo Villarico, y que cada mañana de lunes a viernes aquí salimos a partir de las 6:30. Amigos, pajarín camaña. Tu parico es un pajarín, guayajiguna paneguna. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud.